Muy buenas noches. Las divisiones dentro del López Obradorismo son públicas y notorias. Y no podía ser diferente. Primero, porque las diferencias siempre han existido en la historia de la política. Y segundo, porque López Obrador llegó al poder amalgamando una coalición amplia de todo tipo de cuadros y grupos políticos. Pero si algo hemos visto durante este sexenio son divisiones dentro del gabinete y de Morena. Al día de hoy ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para elegir al presidente de ese partido. El único cemento de esta coalición es López Obrador. Para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia a los integrantes de la mesa de los camaradas. Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Leo, buenas noches, camaradas. Carlos Bravo Regidor, buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches, compañeros. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches a ti, a los contertulios y al público, Leo. Muy bien, creo que te toca comenzar a ti, Paula Sofía Vázquez. Pues sí, es un hecho las divisiones. Hay que decir el contexto de por qué estamos debatiendo estas divisiones. Es por la revelación de un audio del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, donde hace patentes estas divisiones. Sí, bueno, a mí primero me gustaría irme un poco a lo que tú mencionaste al principio. Creo que uno de los grandes aciertos de la campaña de Andrés Manuel fue haber nombrado a su gabinete desde la campaña. Fue un gabinete que combinaba no solo a sus históricos, sino también incluía perfiles que eran atractivos, que yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, influyeron en la intención del voto. Otro tipo de perfiles que normalmente no habían estado tan cercanos al obradorismo, o por lo menos no tan evidentemente cercanos al obradorismo. O sea, muchos académicos, muchas personas con unas trayectorias muy serias y muy especializadas en sus ramos, etcétera. Creo que fue uno de los elementos que más confianza le dio a una parte del electorado que normalmente no hubiera votado por él. Por lo mismo, pues también es un gabinete que está hecho pues de chile, de mole y de manteca, y representaba muy bien un poco los intereses que estaban entrando en la coalición electoral. Ahora, pues lo que se están dando cuenta, lo que todos nos estamos dando cuenta es que pues, coalición electoral no es lo mismo que coalición de gobierno, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está evidenciando, y no ahorita, o sea, creo que cualquier persona que siga un poco la trayectoria de este gobierno se da cuenta que siempre hay dos bandos que yo defino no solo entre los históricos y los no históricos. O sea, los históricos son como las personas que han ido acompañando a Andrés Manuel desde siempre, y pues estas personas que se han ido aglutinando alrededor del movimiento y que tienen un cargo público, y también un montón de divisiones ideológicas, ¿no? Que son las más profundas y que son las que más chocan a la hora de tomar decisiones de gobierno, ¿no? Que son, si vamos a tomar decisiones neoliberales o no vamos a tomar decisiones neoliberales. O sea, el último, el de Toledo Villalobos, ¿no? O sea, si vamos a permitir el glifosfato, no vamos a permitir el glifosfato porque lo hizo Monsanto. Y ese tipo de decisiones, pues muchas veces impactan de forma positiva y negativa en las decisiones que toma. Ahí sí, yo creo que lo dijo muy bien el propio presidente. Ellos pueden pensar lo que quieran y al final el que decide soy yo. Así es, Gibran. Tú mismo te he leído en tus últimas dos columnas en el periódico Milenio, donde criticas una crítica muy dura a la reforma de pensiones y como que dejas entrever que los neoliberales del gabinete acabaron ganando esa lucha. Pues ya veremos si la ganan en el Congreso, por lo menos en el corazón del presidente sí la ganaron. Dice que él decide qué manda de iniciativa seguramente, sí. Pero yo creo que en el Congreso se ha venido formando una ala izquierda muy potente, que ya hemos visto, por ejemplo, en ocasión de la polémica del Instituto Nacional Electoral. Sí, hay neoliberales. Tú ves, perdón, déjame interrumpirte, sí. ¿Tú ves realmente a Morena dividiéndose en ese tema de la reforma de pensiones? No lo sé, okay. Pero creo que por lo menos podría haber debate. Es cierto que hay muchos neoliberales en el gabinete y algunos seguramente están intencionalmente ahí. El titular de la Unidad de Seguros y de Pensiones, Carlos Noriega, no solamente viene de gobiernos neoliberales, sino que venía de trabajar con las Afore. Hay otros elementos como Romo, que ya se ha dicho, como el propio secretario de Agricultura,
como el titular del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es un cabildero de las farmacéuticas, como un subsecretario que viene de cabildear minas, que son directamente cuadros empresariales. Pero esto es más o menos normal, no digo que deseable, desde luego que a mí y a la gente de izquierda en el bloque social del gobierno nos desagrada, y nos desagrada bastante, pero en todo país capitalista, en todo partido que ejerce el poder o que aspira a ejercerlo con seriedad, hay una influencia más o menos determinante de, déjame decirlo en términos marxistas, en los países centrales de las burocracias, de las burguesías nacionales consolidadas, y en los países como el nuestro de las burguesías metropolitanas, fundamentalmente. Por eso vemos casos como el de Odebrecht, donde hubo una inversión directa en una campaña. Bueno, eso pasa. Para cambiar esa influencia, para aminorarla, los movimientos populares, como el movimiento López Obradorista, tienden a gestionar esas contradicciones. Tú mencionabas en tu artículo, creo que fue el de hoy, que López Portillo intentó hacer más o menos eso, y lo cuentan Rolando Cordera y Carlos Tello en la disputa por la Nación. Sí. Tenía por un lado a nacionalistas y por otro lado a las cabezas de playa del neoliberalismo en México. El presidente López Obrador ha incorporado a sí mismo a posturas contradictorias, asumiendo que él irá tomando las decisiones y respetando algunos de los consensos que sellan a esta coalición heterogénea. Yo diría que son dos. Uno, combatir a la corrupción a fondo, y otro, separar al poder político del poder económico. Me parece que entre estos dos objetivos ha ido perdiendo fuerza el de separar al poder político del poder económico. Lo vemos cuando la presidencia firma la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial en materia de pensiones, cuando mantiene un cabildero de las farmacéuticas en el Instituto de Propiedad Industrial, que desde luego que ha tenido que ver con las reformas en la materia que se han impugnado por algunos sectores de la sociedad, y al mantener también ahí como una pieza muy importante, aunque también con derrotas a cuestas, a el jefe de su oficina, que es Alfonso Romo, que tuvo que echarse ahí la derrota del aeropuerto, pero que ahora se están anotando victorias. Es normal en procesos de cambio como este. Es normal en procesos de cambio como este, dice Gibran. Carlos. Mira, yo quisiera volver solamente a subrayar el punto de que es normal el conflicto en todos los gabinetes. Tú lo señalabas hoy en tu columna, Leo. Sí. Y en efecto, digamos, no ha habido gabinete en la historia de México en el que no haya pugnas, que no haya divisiones, que no haya camarillas, grupos, etcétera, ¿no? Lo que sí me parece, digamos, notable o quizás un poco diferente en el caso de los conflictos que tenemos o que hemos visto en el gabinete del presidente López Obrador, pues tiene que ver justamente con el hecho de que no solo el gabinete, en general la coalición López Obradorista, como hemos dicho ya varias veces aquí en el programa, es una coalición de carpa muy amplia, muy heterogénea, que combina personas de persuasiones y procedencias muy diversas, y bueno, cuyo pegamento, como bien decías, es el liderazgo del presidente. Eso para mí le da cierta verosimilitud a las declaraciones del secretario Toledo cuando dice que en realidad pues no hay un proyecto claro o no hay un programa muy definido, que el López Obradorismo es una amalgama forcejeante de intereses y de grupos, porque pues sí, si lo único que te une es el liderazgo, la lealtad a la figura del presidente, pues entonces todo lo demás está sujeto a disputa. También creo que en eso hay otra, digamos, especificidad del gabinete del presidente López Obrador, que tiene que ver con la relación que el presidente entabla con sus secretarios. Hasta cierto punto en gabinetes anteriores veíamos que los presidentes se preocupaban mucho, o un poco, al menos a veces no, pero sí había una cierta expectativa de que los presidentes nombraran como cabezas de sector o de ramo a personas con cierta experiencia previa o cierta especialidad en eso.
Y hay casos en este gabinete pues donde realmente no se observa eso, ¿no? El presidente también tiene una filosofía, más que de escuchar a sus secretarios, como ponías el ejemplo en tu columna con el gabinete de López Portillo, de hacerles encargos. O sea, el presidente concibe más al gabinete como un equipo encargado de gestionar sus instrucciones o sus órdenes, sus deseos, su voluntad, como quieras ponerlo, más que como figuras especializadas en su ramo que le brindan insumos para su proceso de toma de decisiones. Hace poco, por ejemplo, también ayer leíamos en el periódico el tema de los fideicomisos, que sigue muy vivo, cómo Mario Delgado y Ricardo Monreal se acercaron con el presidente para tratar de explicarle las consecuencias inesperadas o contraproducentes de la medida que quiere impulsar el presidente de desaparecer todos los fideicomisos, y el presidente, según las notas que aparecieron en el diario, como básicamente les dijo, no me importa, la decisión ya la tomé yo, el trabajo de ustedes es ejecutar mi decisión, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando tienes un gabinete con esas características y tienes una relación del presidente como la que él tiene con sus secretarios, pues es una receta para que haya este tipo de conflictos, ¿no? Hemos visto ya 3 cambios en el gabinete. Me parece inminente la salida del secretario Toledo, que sería la 4ª, ¿no? Y sí, no deja de llamar la atención. En ese sentido, el hecho de que el conflicto parece no estarse gestionando del todo. El presidente con su gabinete pareciera tener una actitud relativamente similar a la que tiene con su partido, donde decide no gastar capital político o no tener que meterse a negociar o operar, sino que, bueno, si se están peleando, pues los deja pelearse. Sí. Y si los secretarios se quieren ir porque no están de acuerdo con determinada política o determinada decisión, pues que se vayan. Finalmente, como recordaba Paula, el presidente dice, aquí el único responsable soy yo. Si es un gabinete en ese sentido de un perfil más bajo que gabinetes anteriores, donde sus figuras realmente no tienen tanto peso ni trayectoria política propia, ¿no? Déjenme en esta siguiente ronda hablar precisamente del tema del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, Paula. Si efectivamente se tiene una coalición gobernante que es tutti frutti, de todos los sabores, de todas las frutas, pues sí se acaba diluyendo el sabor original de la 4T. Déjame ponerlo en esos términos. Y lo dijo precisamente el secretario Toledo, que no hay proyecto de la 4T. Es que ahí yo creo que desde el Plan Nacional de Gobierno debimos habernos dado cuenta de por dónde va la cosa, que es que la 4T en esta etapa de gobierno que podemos decir será el sexenio de López Obrador, yo creo que sí está pensada como un asunto de mucho más largo aliento, pero por lo menos en esta primera sección de la 4T, si vemos el Plan Nacional de Gobierno, podemos decir que la 4T está subsumida en los proyectos prioritarios. Y entonces podemos decir, pues sí, no hay ninguna ideología, no hay ninguna estructura que encabece más que no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, pero en realidad todos los esfuerzos de todo el gabinete y del gabinete ampliado, etcétera, están concentrados en los proyectos prioritarios. Creo que uno de los grandes temas que estamos viendo ahorita con la gestión de la pandemia es ese, que todo el legado y todo el bagaje ideológico y todo el proyecto está concentrado en hacer cosas muy específicas. A ver, tú como morenista, Gibran, ¿qué te parece esta crítica del secretario Toledo de que no hay proyecto de la 4T? Bueno, es una crítica que hizo en privado. Bueno, pero se hizo pública, ¿no? Se hizo pública. Lo que te iba a decir es que yo creo que muchos compartimos puertas adentro un sentimiento similar. Mira. Y quiero ser aquí repetitivo de la precisión con la que habló el secretario Toledo. Habló de la Cuarta Transformación como un conjunto acabado de objetivos específicos. Y es verdad que eso no lo tenemos. Tenemos 3 objetivos básicos. Los decía yo, hay que acabar con la corrupción, hay que separar al poder político del poder económico, hay que generar bienestar por el bien de todos, primero para los pobres. Pero
de eso no se desprende un programa exhaustivo. Tenemos los 100 puntos del Zócalo de López Obrador, que son el programa de este gobierno, sin duda alguna, pero nos hace falta un futuro. No sabemos cuál es la reforma fiscal de la Cuarta Transformación, cuál es la reforma política de la Cuarta Transformación, cuál es el mundo del campo que espera la Cuarta Transformación. Todo eso se está disputando ahora. Principalmente se disputa no lo que será el legado de López Obrador, que está en los 100 puntos del Zócalo y que se va a esmerar en cumplir puntualmente. Lo que tiene ahora en disputa al gabinete, a la gente en el partido, es cómo se delinea el futuro. Yo creo que hubo un punto muy claro de ruptura de López Obrador con su identidad fundamentalmente de izquierda después de 2006 y de 2008. Cosas que tenía tan claras como su combate a los proyectos extractivos, en el caso de las minas, se han morigerado los planteamientos programáticos sucesivos. Y se hizo esto porque se dio cuenta de que tenían que priorizarse algunos objetivos. Entonces, creo que lo que no ha tomado en cuenta la izquierda de esta coalición amplia y heterogénea es que lo que López Obrador ha dicho es que el motín emocional se vale si es por el bienestar del pueblo. Y la derecha lo entendió muy bien y se han amotinado ahí Romo y Carlos Salazar y muchos de ese entorno empresarial para defender sus intereses. Creo que lo que le ha faltado al secretario Toledo y a buena parte de la izquierda es hacer lo mismo. Por ejemplo, me decías tú ahora de mis críticas a la reforma propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, yo lo que estoy haciendo es hacerle caso al presidente y creo que la ala izquierda de la legislatura debería de hacer lo mismo, si ya les dijo. Y es lo que no se ha entendido muy bien, que todo eso está en disputa y por lo tanto debe disputarse. Creo que lo que vemos aquí, Leo, son los extremos de un nuevo sistema de partidos. Mientras la derecha desaparece en demandas claras, en objetivos concretos, no tiene un programa ni una doctrina, las contradicciones al interior de la coalición ahora gobernante pueden derivar, sí, en posiciones claras que den viabilidad a la gestión de las contradicciones en el seno propio de la sociedad mexicana para un futuro no tan lejano. Creo que esa es una virtud de esta coalición. Ahora, Carlos, a mí me parece muy interesante esta discusión porque evidentemente el presidente está en contra del neoliberalismo y le echa la culpa al neoliberalismo de todos los problemas que ha tenido este país, pero no hay un proyecto como tal de con qué sustituir a ese neoliberalismo. Que el neoliberalismo sí es un proyecto ideológico con consistencia y con políticas públicas muy claras. Mira, yo lo que creo es que aquí sería útil introducir una distinción entre tener un propósito y tener un proyecto. Okay. Yo creo que el López Obradorismo tiene propósitos. Gibran los acaba de enumerar en su sentido más general, de separar el poder político del económico y 2, acabar con la corrupción. Esos no son proyectos, son propósitos. Y el López Obradorismo en general me parece que ha estado muy guiado por eso, por la intención de que ocurran cosas y menos por los planes, digamos, de hacer que ocurran efectivamente. En efecto, yo estoy de acuerdo en que cuando uno trata más como de definir, de aterrizar, ¿no?, de entender a este gobierno en términos de su programa, sus políticas públicas, en términos de diseño, de implementación, pues sí cuesta mucho trabajo y en efecto, como dijo el secretario, no es un conjunto acabado de objetivos específicos. Sí. Y creo que las palabras claves ahí son, por un lado, acabado, porque pues no está acabado, ni tampoco son específicas. Es un conjunto de objetivos con lo que opera el presidente López Obrador y su gobierno. Hay un discurso, hay una épica, insisto, hay propósitos, pero creo que no hay un proyecto, no hay un programa. Incluso el hecho, de tener como referencia lo que puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que es lo que motivó, entre otras cosas, la salida del secretario Ursúa, porque pues, es un documento que la verdad no tiene ni pies ni cabeza.
o las llamadas 100 prioridades, ¿no? Perdón, pero 100 prioridades no son un programa, son una lista de supermercado, ¿no? O sea, 100 prioridades no son prioridades, ya es como pues, tú échale ahí a la olla, ¿no? Para cocinar ahí lo que salga. Entonces sí me parece, digamos, relativamente esperable el hecho de que ante ese desfondamiento, ante ese vacío programático, pues los conflictos en el gabinete se vuelvan más intensos. A final de cuentas, también tener un proyecto, un programa más definido, pues también de alguna manera te disciplina a tu gabinete, te marca un rumbo, ¿no? Por aquí vamos, aquí está muy claro de qué se trata, estas son las políticas que tenemos que implementar, ¿no? Incluso en las políticas que parecen ser insignia de este gobierno hay mucho desorden, hay mucha imprecisión, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los programas sociales, hay una enorme falta de justificación de ciertas decisiones en términos de costo-beneficio, ¿no? Y de pronto pareciera que lo que las justifica es más una convicción, correcta o incorrecta, podemos tener esa discusión, pero que es más la convicción que realmente una proyección orientada a producir resultados. Muy bien. ¿No? Oigan, me quedan muy pocos minutos, quiero una última ronda y déjenme lanzarles la siguiente provocación de que más allá de todo lo que hemos venido platicando en esta mesa, pues está la cosa también que escribía yo más sanguínea, más humana, que es la lucha por el poder. Que también lo que estamos viendo aquí es ya los intereses personales, las ambiciones personales moviéndose rumbo a la elección del 2021 y del 2024. ¿Qué opinas, Paula? Yo completamente, hasta lo había notado ahorita, creo que ahorita lo que vamos a ver, Carlos mencionaba muy bien la disciplina, ¿no? Son un gabinete leal, pero no es un gabinete disciplinado. Y son también un gabinete indisciplinado porque nadie le está exigiendo disciplina, le está pidiendo que hagan lo que quieran siempre y cuando cumplan con su encargo. En ese caso creo que lo que vamos a ver ya, yo siento que vamos a ver ya de cara a la cercanía del 2021, ya también son pues muchos descaros, ¿no? O sea, vamos a ver a muchos de los políticos que están adentro sopesar si realmente les conviene o no les conviene mantenerse donde están o pues les conviene irse moviendo hacia otros lados. No creo que esto afecte mucho, la verdad, el ejercicio de gobierno. Creo que una de las cosas que ha tenido este gabinete es que es un gabinete muy poco disciplinado, pero que también no es muy escuchado y que por lo mismo podrían venir otros y funcionaría exactamente igual. Pero sí creo que se va a empezar a ver una alineación de intereses, a unos aglutinándose y acercándose un poco más al obradorismo y otros por el contrario, ya yéndose cada uno por su lado. A ver, Gibran, ¿la grilla más terrenal tiene algo que ver en esto? Yo creo que en estos casos que hemos discutido tiene poco que ver en realidad. Sí hay un elemento entre la ideología de izquierda y los intereses creados. Y muchas veces la izquierda más ideológica tiende, primero que nada, a renunciar, porque muchas veces no están interesados en disputar con esa virulencia. Me parece más bien interesante que gente con esta trayectoria, como la del doctor Toledo, esté todavía dando la lucha ahí. En otro ámbito, en otro campo, creo que tienes mucha razón. La razón por la cual no se resuelve Morena es estrictamente esa. Muchos van con bandera de pureza y otros tantos son más claros en sus ambiciones, mucho más terrenales, pero lo que se están disputando son las candidaturas, es la permanencia de los diputados, y hay muchos a quienes el desorden les conviene. Por la parte del partido sí se explica así, por la parte del gobierno creo que son cosas distintas. Muy bien, un último comentario entonces, Carlos, sobre este asunto más terrenal de la lucha por el poder. Pues mira, Leo, a mí, digamos, creo que hay un argumento como clásico politológico que hacer en ese sentido, que es que conforme avanza el sexenio, naturalmente el horizonte de futuro que puede ofrecer el presidente pues se va haciendo más corto y todas las personas que tienen intereses o ambiciones pues empiezan a pensar cómo es ese futuro, cómo puede ser ese futuro cuando el presidente ya no sea presidente, ¿no? Me parece muy natural también, y es algo que hemos visto también en otros sexenios, que conforme avanza
el periodo, el poder del presidente se va viendo disminuido, ¿no? Porque ya digamos que el horizonte lo trasciende, ¿no? Y el papel que empiezan a desempeñar los tapados o los aspirantes o los precandidatos, pues empieza desde luego a volverse más importante, ¿no? Uh-huh. Yo lo que pienso es que sí, digamos, hay un problema en términos de la gestión del conflicto, no solamente dentro del gabinete, sino dentro de la coalición López Obradorista más amplia. Y si ese problema de gestión no se resuelve, pues es posible que nos encaminemos a una sucesión presidencial bastante abrupta, digamos, y bastante llena de turbulencias que no auguran nada bueno. Pues bueno, Tovarich, queridos colegas, compañeros, camaradas, nos vamos, nos despedimos con su canción. Gracias, Gibran, gracias, Paula, gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Leo. Buenas noches. Gracias a los camaradas.